Gracias por acompañarnos en la escoba.social. Usted puede vernos, leer nuestros comentarios, escuchar nuestros podcasts y observar nuestros videos en nuestro sitio en internet www.laescoba.social. En estos días hemos visto algunas situaciones, circunstancias que nos llaman mucho la atención a la gran mayoría de los compatriotas y las compatriotas costarricenses, y es la elevación de la conciencia civil nuestra, la ira, la mala crianza, los berrinches, la politiquería y sobre todo la desinformación que promueven los partidos corruptos y la prensa canalla ya no sirven. Ya, como decían nuestros antepasados, no comemos cuento. Bueno, hoy en la Asamblea Legislativa hubo algo interesante porque el señor presidente de la República llegó sin avisar. Como él es tan madrugón, pudo cumplir con sus compromisos y llegó a reunirse con una comisión de seguridad, me parece, que dicho sea de paso, consideramos en la escoba social que las propuestas de reformas a algunas leyesitas sueltas en materia de seguridad y en materia de administración de justicia penal son como una especie de vaso de mozote, un fresco de mozote para curar un cáncer gástrico. Sí, eso no sirve para nada, y lo digo con toda seriedad. Y los ministros de este gobierno saben que son puros tragos de mozote para resolver el gran cáncer de la inseguridad y de la injusticia. No podemos perder de vista, costarricenses, que el Poder Judicial de Costa Rica es el leviatán del país. El monstruoso Poder Judicial de Costa Rica, único en el mundo, yo diría que en todo el mundo, no solo en el primer mundo o en el mundo civilizado, si se puede hablar de este, que controla el poder constitucional con la sala cuarta, el poder de ejercicio de la acción penal pública con el Ministerio Público, el poder policial con el Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, las pericias médico-forenses, las pericias científico-penales en todas las áreas de las disciplinas atinentes a los procesos criminales. Controla además la defensa pública y nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí es donde esa metástasis de poder, de excesivo poder, no se cura con un vaso de mozote politiquero o con un poquito de caldo de caña de los trapiches del cañal de Cuestemoras, de Taboga o de Juan Viñas. El asunto es muy delicado y el asunto tiene remedio. Por eso nosotros desde marzo presentamos la reforma sistémica del Poder Judicial, que nadie va a tomar en cuenta hasta que la sociedad civil se organice y empiece a trabajar para poner en su cauce normal, democrático, republicano e internacional al Poder Judicial, porque repito, ese monstruo solo existe en Costa Rica y no es por razones tropicales, es por razones políticas, porque todo está dentro del plan que se vino montando durante mucho tiempo y que empieza a cuajarse en mayo del 2006, cuando los Arias irrumpen y toman el poder. Ahí es donde en el primer gobierno de los Arias, los cañeros de Taboga empiezan a armarse las cosas de manera muy particular. Ya se habían dado otros golpes, como por ejemplo
crear el organismo de investigación judicial, que en lo pericial estaba bien, en lo policial fue un error, porque le sustraían al Poder Ejecutivo su función de controlar las fuerzas policiales, como dice la Carta Magna. Después vino el Código Procesal Civil y pone el Ministerio Público para incubarlo. Ya lleva, y saqué la cuenta, del 75, casi medio siglo de incubadora. Si fuera un huevo de avestruz ya sería un fósil, pero bueno. Ahora, ¿qué sucede? Es que cuando los Arias toman el poder con su grupo de presión, recordemos, los que ya estamos con 7 décadas al hombro, la tesis que hizo Oscar Arias en alguno de los cursos, no sé si aquí, porque aquí estudió Derecho y después se fue para Oxford, y alguna tesis creo que fue la de Oxford, se llama Los grupos de presión en Costa Rica. Él, como muchacho cafetalero y después cañero, pues obviamente tenía muy claro cuál era el grupo de presión del que él se iba a convertir en el vocero, en el líder y en el emperador intelectual. Bueno, ahí con sus grupos de poder empiezan a montar toda esta estructura que después se va a armar todavía de manera más interesante, porque él no lo logra en su gobierno, que estamos hablando 8690, 8690, sino que lo había logrado Calderón con la reforma constitucional impulsando, el lapsus histórico, es en el gobierno de Oscar Arias donde se aprueba la sala constitucional. Todo está planeado. En el 86-90 ellos gobiernan con la meritocracia y en el 89 se aprueba la sala cuarta con el afán de volarse la reforma de 1969 que prohibía la reelección. Sin embargo, vea qué curioso, le toma 20 años a los Arias lograr que esa reelección sea autorizada por la Sala Constitucional hasta el 2006, del 86, que era el plan, hasta el 2006. Y por supuesto, 2013 es la autorización, estoy mal de fechas hoy. En el 2006, Arias vuelve a tomar el poder 20 años después y ahí se amarran todos los negocios que van a culminar con una broma de mal gusto a Partido Liberación Nacional, y es que el PAC les gana, y les gana 2 veces seguidas. Oiga, compatriota, vean la propaganda del Tico Lindo, no lo van a creer. Toñoño y Muria se van a volver a lanzar en las próximas elecciones. Ay, Dios mío, ¿será que cual bronca va de ministro de salud para que se dedique al tema que le gusta, que es el de los enfermos mentales? Pero bueno, no cambiemos de tema. Vámonos al Leviatán judicial y dónde es que está el asunto más serio. Veamos la noticia de hoy. Dice el OIJ, entre el 2023 y el 2024 hubo 530 homicidios resueltos. Recordemos, lo hemos dicho muchas veces, que la mayor agencia de prensa y de publicidad que hay en el país funciona en el Leviatán, en el Poder Judicial. El presidente de la Corte tiene un politólogo y encargado de imagen. Los diputados, los magistrados casi son lo mismo. Magistrados de la Sala Cuarta tienen ahí a Matablanco, que pasó por La Nación y Amelia y les maneja la imagen y toda la publicidad. El OIJ tiene una super oficina de prensa y agencia de publicidad que ha producido ministros, vicepresidentas y candidatas a la presidencia. El Ministerio Público tiene oficina de prensa. La misma Corte tiene otra oficina de prensa y se me van algunos periodistas que andan por ahí. Entonces vea cómo manipulan y engañan.
¿Qué artistas? 530 homicidios resueltos del 2023 a la fecha. Entiendo que es de enero del 23 ahora a julio del 24. Ajá, 530 homicidios resueltos. ¿Qué quiere decir resueltos? Que rindieron un informe y se lo pasaron al Ministerio Público. Y esos 530 homicidas están todos en prisión preventiva. Y esos 530 homicidas, y hay alguno con sentencia condenatoria. Aquí hay una gran charlatanería desinformativa, porque el OIJ no nos dice qué es un caso resuelto. ¿Qué es un caso resuelto policialmente? Fue tan buena la investigación que con eso el Ministerio Público pudo acusar. Y fue tan buena la acusación que con eso el Ministerio Público logró una sentencia condenatoria. Ahí viene la pregunta que le hacemos al que manda en el OIJ, el exministro de Seguridad de Carlos Alvarado. No es el señor que sale de portavoz ahí, no. Ese simplemente es el maestro de ceremonias del exministro de Carlos Alvarado. ¿Cuál es la impunidad? ¿Cuántos casos logran que se condenen en homicidios? Será la misma tasa que se ha mantenido durante muchos años de un 50% de casos sin condena en homicidios. Viene el otro truco. En lo que va del año, o sea, de enero a la fecha, han realizado 7.123 allanamientos. Oiga, casi un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. 7.123 allanamientos. Aquí hay algo que no me cuadra ahora que veamos las cifras de la población penitenciaria, que en el momento tiene 13.737 presos. ¿Estarán esos 7.000 que fueron allanados en la cárcel? Pero no se acuerda el exministro del PAC que manda en el OIJ y no se le ven ni las cejas porque el que sale es el vocero, el bañazo que se dieron con mega allanamientos en Limón y se les escapó 2 veces el mismo delincuente. Saben que el allanamiento es un negocio que tienen con la prensa canalla, porque le avisan a los periodistas de la prensa canalla para que lleguen a hacer un show, pero solo es aquello, el ariete, entran, el burumbrum, la mayoría de las veces no sirven para un carajo. ¿No se acuerda cuando hicieron unos allanamientos ahí por Río Azul, por un atorrante que asustó a unos policías del OIJ con un arma falsa? Lo allanaron y el juez de garantía se lo soltó. No quiere decir que haya sido bien soltado o no, y que un policía tiene que preguntar si el atorrante tiene un arma de verdad o no. Otro paréntesis, ¿vieron el video de un peruano que iba a hacer algo raro con una muchacha en un cuarto de un motel? Creo que era la Maison Doré. Viejo ese motel, hay muchas historias de ese motel, después le cuento algunas. Pero cuando digo algo raro es que no sé si no hubo acuerdo en cosa y precio, o la iba a matar, o tenía una pistola, y aquel bochinche, y llegaron un montón de radiopatrullas y policías. Ay, Dios mío, como dijo un ex policía amigo mío, de veras que la Virgencita nos protege, porque ese carajo con esa pistola en el pecho de la muchacha era un momento para que disparara, y todos se lo llevaron convenciendo, y quién sabe cómo lograron que soltara eso. Por otro lado, vimos también otra actuación policial surrealista. Un par de radiopatrullas de la fuerza pública le pasaron por encima a un perrito. Y vean qué curioso, probablemente les peguen una condena de 2 años de prisión sin ir a la cárcel, porque así son estas leyes, o les ponen un brazalete, o los ponen a limpiar caca de perro en algún albergue perro para que hagan trabajo comunitario. Yo tuve un cliente que lo mandaron a ver perritos a un albergue de animalitos, pero bueno. Ahora vea, todo este caos, todo el problema de la seguridad, de la injusticia, lo resuelve el OIJ diciendo que han aumentado los detenidos en otro 20%, de 3.582 son 446 más que el año pasado en este primer
digamos, 7 meses. Le pregunto al señor que no sale en las conferencias de prensa, pero es el que manda en el OIJ. De esos 3.582 detenidos por el OIJ, ¿cuántos se quedaron en prisión preventiva? Vea, yo se lo voy a decir muy claramente a Patricia Solano Castro, que es la mandamás del OIJ por la Comisión de Asuntos Penales. Ya basta de politiquería, señora magistrada. Ya basta de politiquería, señor Soto. Den las cifras completas, díganos todo ese montón de plata que ganamos en casos resueltos, que gastamos en casos resueltos de homicidios, en allanamientos y en detenciones, ¿qué resultado nos dan? ¿Cuántos son condenados? Y más fácil aún, ¿cuántos con prisión preventiva? No está funcionando el Poder Judicial, menos en la parte penal, tanto en la administración de justicia, súper atrasada y lenta, como a nivel policial, con datos falaces, como a nivel pericial en medicina legal, que es un desastre, y en el Ministerio Público, que a pesar de los grandes y serios esfuerzos del fiscal general, la cosa no camina. Muy importante dejar claro que solo existen 2 caminos. Uno, la reforma integral del poder electoral. La causa de todos los males de este país es el poder judicial, no hay duda. Ahí es donde la justicia no sirve, la impunidad está a la orden del día y no hay justicia para nadie excepto para algunos pocos afortunados en todas las áreas de la administración de justicia. Pero hay otra que es más grave, que es el poder electoral. Un Tribunal Supremo de Elecciones perezoso, complicado y, oiga, represivo. Un día esto les cuento las que me hace aquel Chacón Badilla, es que es de fantasía. Me notificaron un día de estos en una tontera que tienen desde hace 6 años en mi contra, que si yo renuncio a mi derecho de defensa, o sea, habré visto yeguadas jurídicas en casi 45 años de ejercer el derecho, pero una caballada, como que un abogado del Tribunal Supremo de Elecciones me diga que si yo renuncio a mi derecho de defensa, bueno, eso es el reflejo de cómo funciona ese tribunal, que no propone reformas y que lo que hace es administrar los atos de candidatos a diputados con listas donde los costarricenses no elegimos a ningún diputado, elegimos las listas que imponen los partidos corruptos. Por eso es muy importante tener claro lo que está acaeciendo hoy día en Costa Rica, que ya no nos tragamos las mentiras aritméticas del OIJ, no nos tragamos los vasos de mozote del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y no nos tragamos las mentiras de la prensa canalla. Muy buenas tardes, compatriotas.